Estamos en comunicación con Javier Tolcachier, que es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la Agencia Internacional de Noticias Presensa. Buen día, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa. Bienvenido, Javier. Ya estamos acumulando temáticas para hablar con vos. Muy bien. Tenemos bien. pendientes, cosas que nosotros no podemos, no tenemos la información y dejamos que la gente que sepa, hable. Bueno. Me ponen en un aprieto. Javier, bueno, en principio, una de las cuestiones que queríamos hablar con vos es, se hizo el acuerdo de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Es una noticia que venimos semana a semana viendo en qué queda, ¿no? Y queríamos saber, en principio, ¿hace cuánto que estaba cerrado, si sabés, y por qué motivos? Y bueno, si tenés alguna otra información sobre este acercamiento entre estos dos países. Sí, bueno, el contexto general, fue el ataque el asedio de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, ¿no? Contra el gobierno de Nicolás Maduro, que fue reelecto y, como bien sabemos, Estados Unidos no convalidó esa elección, no reconoció como legítimo presidente a Nicolás Maduro, sino que colocó a un títere en su lugar, de nombre Juan Guaidó, un diputado de la oposición, que se autotituló presidente encargado de Venezuela. Entonces, en ese contexto y también en el contexto de gobiernos de derecha en Colombia, en Perú, en Chile en su momento, ¿no? Recordamos Iván Duque, Piñera, y armaron lo que se llamó el Grupo de Lima, y entonces ese Grupo de Lima tenía como misión acosar diplomáticamente a Venezuela, acompañando el bloqueo, sistemático que impuso Estados Unidos contra, sobre todo, la explotación de petróleo, pero también contra cualquiera que hiciera comercio con Venezuela, intentando ahogar a la población. En ese sentido, de la asfixia, del ahogo, el tema de el comercio bilateral con Colombia es a través de varios puentes que existen en esa frontera, que es una frontera muy larga. Ahogar el comercio era una medida que significaba impedir, sobre todo, que Venezuela pudiera acceder a alimentos, a medicamentos, y ahora con esta apertura que se realizó el 26, que comenzó el 26 de septiembre, donde estuvieron presentes el ministro del gobierno de Venezuela y el presidente Gustavo Petro, el nuevo presidente progresista. Entonces se abren grandes posibilidades, no solo para las poblaciones fronterizas que viven de ese comercio, sino además para que se normalice el tránsito de mercancías, y eso favorezca que puedan transitar por ahí todo tipo de vehículos, sobre todo vehículos pesados de carga, que solo se utilizan por la noche esos puentes. O sea que de alguna forma, además de la libre circulación de las personas, va a traer beneficios, para las dos personas, para los dos países, pero sobre todo para Venezuela, ¿no? Para ambos. La zona fronteriza colombiana, que es el departamento norte de Santander y el departamento de Santander, han sido muy golpeadas, ¿no? La ciudad de Cúcuta, que es la principal ciudad cercana a la frontera, ha sido muy golpeada por este tema del cierre de los principales puentes, porque como toda ciudad, fronteriza o cercana a la frontera,
viven prácticamente del comercio fronterizo. Entonces, ese es un punto, ¿no? El tema del comercio, la posibilidad de mejorar la economía zonal y de ambos países. Pero además es un tema muy importante desde el punto de vista de la paz regional, ¿no? Recordemos que el 23 de febrero de 2019, es decir, hace poco más de 3 años y medio, hubo un intento, digamos, muy acompañado de un festival musical, ¿no? muy publicitado en los medios hegemónicos de comunicación, digamos, donde se pretendía, bajo el señuelo de una ayuda humanitaria, se pretendía invadir territorio venezolano sin la aprobación del gobierno legítimo, con camiones cargados de habituallamiento, ¿no? De comida, de pañales, de cosas aparentemente, digamos, de ayuda humanitaria, pero que en realidad constituía una flagrante invasión territorial, ¿no? Así que es un tema muy importante, la distensión entre Colombia y Venezuela, desde el punto de vista de la consolidación de América Latina y el Caribe como zona de paz, ¿no? Recordemos que en 2014, en La Habana, en la ciudad de La Habana, en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se aprobó un documento declarando a toda la región zona de paz, lo cual es un documento muy importante, es una declaración muy importante, porque ha permitido, digamos, basarse en eso para ir construyendo, si bien no una paz definitiva, total, duradera, ha permitido por lo menos aminorar los conflictos entre los estados de la región. Javier, ¿y cómo queda Estados Unidos frente a esta movida en el tablero, ya que es el que orquestó, ¿no? todo lo previo que contaste a este bloqueo a Venezuela? No entendí bien la pregunta, ¿me la puedo repetir? Sí, que cómo queda Estados Unidos frente a este acercamiento, o sea, no sé, se sabe si está tratando de hacer alguna otra jugada. Está pataleando. O está distraído con otras cosas. No. Los imperios no descansan nunca, claro. Sobre todo cuando están en declive, en decadencia. Puntualmente, digamos, justamente por estos días, el secretario de Estado, que es una especie de ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, está haciendo una gira por la región. Estuvo precisamente en Colombia el lunes, después fue a Chile a hablar con Boric, y ahora aterrizó en Perú, donde se está desarrollando, mejor dicho, desde ayer, la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos, llamada por entonces por Fidel Castro el Ministerio de las Colonias, ¿no? Es decir, es el instrumento diplomático que usa Estados Unidos para alinear según sus intereses a los demás países de América Latina y el Caribe. Esto ha perdido bastante vigencia, se ha ido como desmoronando la figura de su secretario general, Luis Almagro, que fue en su momento ex canciller de Pepe Mujica. Es una figura sumamente cómplice de todo este montaje, es decir, vendida a estos intereses estadounidenses de hegemonía y dominio sobre la región, y tiene un componente sumamente picante todo esto, que lo contextualiza, que es Estados Unidos está interesado hoy sobre todo en, digamos, impedir el comercio de la región con China, que es cada vez más grande, claro. Sobre todo en aspectos muy fundamentales para el futuro, como son las nuevas energías, como el litio, ¿no? Entonces, hay compañías chinas que están interesadas en armar empresas junto con los países de Latinoamérica para explotar el litio, porque tiene eso mucho que ver con baterías, con autos eléctricos, es decir, sí, con aquel momento que sobrevendrá cuando descienda el consumo de combustibles fósiles, es decir, el tráfico de
de vehículos, digamos, a base de combustible fósil, de petróleo, gas, etcétera. Entonces, esta movida estratégica, digamos, sobre el litio es algo que tiene muy preocupado a Estados Unidos, y Estados Unidos quiere impedir justamente el avance de las empresas chinas sobre, no se sabe si es solo eso o es simplemente, digamos, una especie de excusa para, digamos, tratar de cortar los lazos que hoy son muy fuertes, los lazos comerciales de todos los países y precisamente de los países de la costa pacífica, ¿no? Con China. Javier, te cambiamos un cachito de tema, pero por ahí no tanto, ¿no? El tema de la semana es las elecciones en Brasil. Te queríamos consultar cómo ves el tema de, bueno, que se fue a segunda vuelta, etcétera. Sí, claro, una buena victoria de Lula, pero no suficiente. Lula, el candidato progresista, que fue ya 2 veces presidente del Brasil, un ex sindicalista metalúrgico, quedó a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta, lo cual es muy significativo porque es muy difícil en Brasil ganar elecciones en primera vuelta. Sin embargo, el actual presidente, el derechista, ultraderechista, conservador, Jair Bolsonaro, mostró que aún mantiene cierto apoyo en parte de la población, sobre todo explicable en sectores, digamos, muy conservadores, digamos, ligados a las iglesias evangélicas, y otros sectores. Entonces irá a la segunda vuelta el 30 de octubre, Lula le sacó 5 puntos, más de 6 millones de votos. Los que salieron terceros y cuartos, que son Simone Tebet, digamos, por la centro derecha, y Ciro Gómez, una suerte de centro izquierda nacionalista, por catalogarla de algún modo, ya declararon su apoyo a la candidatura de Lula, como así también muchos gobernadores. Es decir, la perspectiva de que Lula sea presidente son muy cercanas. Sin embargo, quedan varias semanas por delante y es impredecible qué es lo que puede pasar en definitiva, incluso la posibilidad de un remoto pero posible golpe militar, ¿no? Al que siempre hay que estar atentos, ya que Brasil no atravesó un periodo de limpieza de las Fuerzas Armadas luego de los 20 y tantos años que estuvieron en el poder de la dictadura después del golpe del año 1964. Decir que esto completa el panorama regional, es decir, si Lula gana la presidencia el 30 de octubre, más allá de que tendrá mucha resistencia interna, porque la derecha ha ganado también bastante terreno en el poder legislativo, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de la integración, de la unidad latinoamericano-caribeña, va a ser un gran avance porque vamos a estar a las puertas de retomar de una manera nueva, creativa, quizás con mayor participación popular, el proyecto de, digamos, unificar la región y hablar con voz común en todas las instancias multilaterales. Ahí va. Eso era un poco la consulta siguiente, era que cómo venía quedando el panorama general en Latinoamérica si entraba Lula, ¿no? Ya que de alguna forma han ido entrando gobiernos progresistas en un montón de otros países. Claro, si bien la situación siempre es inestable, es un buen momento para, digamos, acelerar el proceso de la integración. Yo creo que muy importante va a ser el fortalecimiento institucional de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, justamente, que es como la contraparte evolutiva de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que vendría a ser la parte regresiva de la CELAC, porque la CELAC agrupa a 33 naciones, a 34 con Barbados, ¿no? Con Barbados, que recientemente se convirtió en república. Entonces 34 naciones de Latinoamérica y el Caribe, excluyendo justamente a Canadá y Estados Unidos. Entonces esta organización, la CELAC, no tiene todavía, es más un foro
que una organización, digamos, institucionalizada, ¿no? Entonces, esto va a ser lo primero, creo yo, que va a suceder. Se va a tratar de institucionalizar, de fortalecer la CELAC, digamos, como un organismo no solo de concertación, sino como de mayor proyección en cuestiones concretas. También va a haber una posibilidad de retomar la UNASUR, que había quedado paralizada luego que 6 países se suspendieron sus actividades a instancias de este grupo de Lima y en definitiva de Estados Unidos, pero también es muy posible que se retome el carácter social del Mercosur, ¿no? Que ha quedado muy abandonado. En fin, se abre una instancia, digamos, venturosa, pero la clave va a estar en si se abren posibles mecanismos de participación popular. Sin la participación popular, la integración está destinada al fracaso, si es solamente una cuestión entre estados y cúpulas. Es decir, es muy importante que se abran canales reales de participación popular para que el pueblo sienta que la integración lo favorece, tiene algo que ver con sus intereses, con el reclamo por derecho, y no es algo alejadísimo y simplemente un estrecharse manos para la foto en cumbres que en realidad no tienen nada que ver con el pueblo. Claro. Está bueno tener en cuenta el momento anterior parecido, donde había varios presidentes progresistas en Latinoamérica, y rescatar lo útil de aquel momento y revisar qué es lo que habría que mejorar, ¿no? Así es, sin ninguna duda que es así. Bueno, la situación general, digamos, del mundo ha variado, no es la misma. En el momento anterior se puede decir que fue un proceso, digamos, de superador, pero reactivo a la catástrofe neoliberal, ¿no? De ahí provenían, digamos, todos los mandatarios electos como Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, etcétera, luego de aquellos 10, 15 años, digamos, donde el neoliberalismo hizo pata ancha en la región. Este es otro momento, también los mandatarios son distintos, tienen distintas características, hay una nueva sensibilidad que está surgiendo, caracterizada más por, digamos, las aspiraciones de la gente joven, las mujeres, las diversidades, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Es decir, es un nuevo momento histórico y un nuevo momento global donde está la gran lucha, ¿no?, entre un multilateralismo emergente y aquellos que pretenden que todo siga como estaba antes, es decir, después de la Guerra Mundial, con la unipolaridad de Estados Unidos o con la bipolaridad, digamos, de la Guerra Fría. Entonces, en ese contexto es preciso analizar este nuevo momento de integración y bueno, como decía antes, incorporar estos nuevos derechos, estas nuevas sensibilidades, esta apertura a lo nuevo, intentar ser creativos y no repetir fórmulas anteriores que ya han fracasado, comprender de alguna manera que estamos ante la necesidad de un nuevo horizonte, ¿no? Y que las viejas recetas de alguna manera están desgastadas. Javier, y ya para ir cerrando, la última cuestión que queríamos hablar con vos es sobre, bueno, el país vecino Chile, que está en proceso constituyente. ¿Qué crees que podría pasar? Eso quedó ahí en veremos. Ahora creo que por lo que leímos hace unos días se va a retomar el diálogo y todo, pero queríamos saber un panorama de lo que crees que puede llegar a pasar. Bueno, siempre es difícil el oficio de adivino, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que sucedió en Chile es una especie de ducha de realidad, ducha de agua fría, digamos, para salir de la burbuja. Es decir, un 68% de la población le dijo que no a esta nueva propuesta constitucional, que era muy buena, que era muy de avanzada, y es lo que pasa cuando, digamos, cuando las vanguardias creen que tienen el terreno ganado y se olvidan, digamos, que hay todo un pueblo detrás
que por ahí está, digamos, rezagado en cuanto a la discusión, al debate, pero sobre todo en cuanto a los hábitos, ¿no? Este es un momento de cambio generalizado, pero la velocidad de los cambios hace que la gente muchas veces no pueda procesarlos, ¿no? Entonces se refugia en recetas anteriores, en momentos históricos pretéritos, que son idealizados, ¿no es cierto? Entonces, sí, más en un país como Chile que no hacía tiempo que no tenía un gobierno, digamos, popular o progresista, ¿no? Claro, pero estoy yendo como más a un análisis casi sociológico, ¿no? De qué pasa adentro de la gente, adentro de los pueblos, que de alguna manera es la explicación de por qué tiene tanta fuerza hoy lo retrógrado, el conservadurismo, la derecha, los fascismos, que aparecen en todos lados o reaparecen en todos lados, como en Italia ahora. Claro. El punto es que la velocidad de los cambios es tal que la gente le cuesta adaptarse a los cambios. Entonces, es el famoso para en el mundo que me quiero bajar. Y me quiero bajar significa idilizar, o sea, creer que antes las cosas eran mejores, que antes el mundo era mejor, y arraigarse en hábitos, muy retrógrados, como estos que proponen, los fundamentalismos. A lo que se suma que los nuevos gobiernos tampoco terminan de dar respuesta, aún los gobiernos progresistas, porque no discuten, la raíz del lío, que es también el capitalismo, ¿no? Entonces, al no discutir la matriz general que produce el conflicto, que produce la exclusión, que produce la desigualdad, que produce el deterioro climático, que produce la discriminación, al no discutir esa raíz básica, entonces los pueblos se sienten defraudados y tampoco apoyan a esto que se supone que deberían apoyar, ¿no? Entonces, ese es el gran fracaso de este momento, que se están usando todavía recetas, anteriores, como decía antes, que no resuelven los problemas básicos de la gente y que además no ayudan a que la gente trabaje también con su interioridad, con sus propios hábitos, con sus valores, y se abra, al nuevo mundo que realmente puede traer las respuestas. Ahí va. Muy interesante esa última reflexión, ¿no? De que es como que al final terminan, quizá que es un gobierno que podría hacer más, y como que el sabor que parece que quedara es, al final son más de lo mismo. Así es, si no, mirémonos al espejo. Exactamente. Sí, tal cual. Javier, ¿querés recordarnos en dónde la gente se puede poner en contacto con vos? Además de, acá obviamente toda la entrevista va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube como la anterior. Pero ¿querés dejarnos algún contacto? Bueno, pueden seguirme una palabra fea, ¿no? Pero bueno, pueden conectarse en J. Tolcachier en Twitter, y no damos más datos porque no sabemos quiénes pueden conectarse. Ahí va. Bueno, por lo pronto la entrevista ya no, o sea, en la entrevista de hoy, si se la perdieron, si recién se enganchan, estuvimos hablando un poco del acercamiento de Colombia y Venezuela, de la situación de Brasil y un poco de lo de Chile. Todo esto va a quedar guardado, como les decíamos, en estilo podcast en nuestro canal de YouTube, así que si te lo perdiste, te recordamos, estamos en comunicación con Javier Tolcachier, que es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la Agencia Internacional de Noticias Presensa, así que les invitamos. Ahí siempre pueden encontrar alguna nota de Javier en presensa.com, siempre hay algo. Sí, ahí bueno. Y en Rebelión también escribís, ¿no? En Rebelión, en varios medios, a veces me publican también en Nodal y algunos otros medios también que levantan la información desde la agencia Presensa o me piden que se las envíe. Sí. No es difícil
no es difícil que nos encontremos. Ajá. Bueno, Javier, te agradecemos una vez más por estar acá en el programa, por abrirnos un poco y contarnos un poco sobre el panorama. Te prometemos que vamos a juntar más temáticas. La próxima ya nos pones al día con otras cuestiones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto como siempre y un gran saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.